En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo María y por las benditas almas del purgatorio, para seguir desarrollando lo que es la única cátedra, la máxima cátedra de la verdad sobre la tierra, que es la cátedra de San Pedro, o la sede del Papa, de los papas de la Santa Iglesia Católica, de un verdadero Papa de la Iglesia Católica. Y queríamos dar unos últimos puntos a considerar y algunas consecuencias que están relacionadas. Entonces, nuestro dogma católico nos enseña la realidad y el hecho de que un verdadero Papa no puede hablar como Papa, ex cátedra, en forma oficial, ni contra el dogma ni contra la moral, siempre enseña la verdad en esos puntos, no puede tener error. Ese hecho se muestra y queda absolutamente manifiesto y sin posibilidad de discusión, bajo la pena de perder la fe católica, sin posibilidad de discusión en un católico. Un Papa, cuando enseña en dogma y en moral, no puede cometer ningún tipo de error. Eso es la infalibilidad, el hecho y la realidad de que eso existe. Problema aparte es que en toda esta desgracia de situación en que vivimos y esta crisis única, apocalíptica, se muestran tiempos finales, lo poco que todavía se intenta luchar está todo mezclado de mil problemas y tristemente de errores graves. Y en esto que estamos hablando, en esos grupos de misa en latín, lo llamemos así, se cae en un error bien grave, lo decíamos ayer, lo repetimos brevemente, de considerar que el Papa solamente, un verdadero Papa, la Iglesia Católica, hablamos, no estos falsos papas modernos, un verdadero Papa solamente queda amparado por la infalibilidad cuando se expresa en forma solemne, lo cual es falso, lo cual es un error. Todo magisterio del Papa, la forma solemne solamente se ha usado 2 veces en 170 años por Pío IX y Pío XII. Toda enseñanza o magisterio de un Papa, sea la común o llamado magisterio ordinario, típico documento de las encíclicas, toda enseñanza de un Papa oficial en dogma y en moral está absolutamente exenta de error. Dios da ese don para protegernos a nosotros, a los católicos. Al decir que el ex cátedra significa solamente lo solemne, quedamos a merced de la posibilidad del error que se ha enseñado en dogma y en moral por un verdadero Papa. Eso es absolutamente inaceptable y es tan grave como hablar contra el dogma. La pura expresión ex cátedra significa el Papa como Papa, el Papa hablando en forma oficial. La pura palabra ex cátedra significa desde su cátedra, desde su trono, desde su sede, desde la sede de la máxima autoridad de la Iglesia. Tristemente se desvió una explicación errada, las culpas o no culpas no nos compete, las sabrá Dios. El tema es que es un error y un error grave. Terminamos de recalcar y pasamos a otros puntos. El dogma nos enseña la realidad de que un verdadero Papa de la Iglesia Católica, ni en dogma ni en moral, en ningún tipo de enseñanza como Papa, ex cátedra, puede equivocarse jamás. Consecuencias del error anterior, de sostener que es solamente para lo solemne, o básicamente sostener eso, o sostener que entonces un Papa puede enseñar algo contra el dogma, un verdadero Papa algo contra la moral, es gravísimo. Y en esta falsa iglesia del Concilio Vaticano II, que se ha creado con él estos falsos papas, en realidad el católico allí, en ver cuántas veces y de qué manera, por el mismo concilio, todos los papas así llamados falsos papas modernos, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto, Francisco, a ver cuántas veces dicen cosas contra el dogma y contra la moral. En realidad el católico tiene allí, aunque es gravísimo y es tristísimo, pero en la realidad otra señal más de que son falsos papas, como se ha dado en distintas épocas a lo largo de los 20 siglos de la Iglesia Católica. Repetimos, cuando uno ve estos falsos papas hablando errores con respecto al dogma y errores con respecto a la moral determina qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Allí en realidad un católico, detrás de la formación real en su religión y con los dogmas, y en particular esto que decimos, la infalibilidad, tiene otra señal más de que no son papas. Un verdadero papa jamás podría decir un error en dogma y jamás podría decir algo malo o errado en la moral.
Francisco es el más escandaloso de todos, pero todos los nombrados siguen la misma línea de errores contra el dogma y errores contra la moral de esta falsa iglesia moderna creada con el Concilio Vaticano II. Demos algunos ejemplos que en distintas prédicas ya hemos expresado sobre Francisco, por ejemplo. Gravísimo y evidentísima herejía. Un papa verdadero no puede caer en herejía. Es imposible que un verdadero papa caiga en herejía. Francisco hace un par de años atrás, 2018, si mi memoria no me está fallando, hablando de los empleados del Vaticano, y todavía está el documento públicamente en el sitio de esta falsa iglesia o el falso Vaticano, llegó a decir que la Virgen, como todo santo, no había nacido santa, sino que se había tenido que volver santa. Eso es gravísimo y es una herejía evidentísima. La Virgen María, a diferencia de todos los otros santos, nunca se tuvo que volver santa. Los otros santos nacen pecadores y se tienen que volver santos. La Virgen nunca tuvo nada de pecado, tuvo la plenitud de gracia. Desde la concepción tuvo la plenitud de gracia. La Virgen jamás se tuvo que volver santa, siempre fue santa desde la concepción. Eso es algo gravísimo contra el dogma, contra las verdades de fe. Santi non si nasce, casi decía en italiano o en mal italiano, si diventa, uno non nace santo, se vuelve santo. E questo vale anche per loro, decía allí en italiano, y esto vale para ellos. ¿De quién estaba hablando? De San José, que es un caso especial, probablemente se santificó en el vientre de su madre, como San Juan Bautista, es un caso especial. ¿Y de quién más estaba hablando? De la Virgen María. O sea que la Virgen no nació santa, fue pecadora, entonces como los otros santos se tuvo que volver. Es una blasfemia y una herejía evidente. Un verdadero papa no puede decir una herejía. Ahí vemos que Francisco es un falso papa, aunque para la gente sencilla, a veces que no maneja estos temas, pueden ser palabras muy duras, es la realidad. Otro ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi y en Dubái, ahí expresó Francisco que Dios quiere las otras religiones, las falsas religiones. Eso es otra blasfemia y otra herejía. Dios cuanto mucho soportará la realidad de esas falsas religiones, pero Dios quiere solamente la religión verdadera, el catolicismo. Hasta el superior de la Fraternidad San Pío X, con motivo de lo que se dijo allí en los Emiratos Árabes, el padre Davide Pagliariani, dijo que eso que había dicho Francisco es una herejía. Hasta ahí vamos bien, pero si es una herejía, no puede ser un verdadero papa, no. Es una herejía, pero es un verdadero papa que dice herejías. Es una locura. Lo digo con respeto, por ser claro, es una locura. Llegó a decir el padre Davide Pagliariani, que es el superior actual máximo de la Fraternidad San Pío X, mi antigua congregación, que eso es una herejía. Lo dijo públicamente. Hasta allí muy bien. Pero ¿qué es papa? Seguimos hasta el día de hoy diciendo que es el papa. O sea que hay un papa católico, supuestamente, que dice herejías. Es gravísimo decir una cosa así. Y es un absurdo total. Otro ejemplo más de Francisco que nos muestra que es un falso papa, su última decisión tan escandalosa estas últimas semanas, donde hace una ley, tenemos una ley para los sacerdotes del mundo entero para bendecir parejas de homosexuales y parejas de lesbianas. Imposible. Imposible que un papa haga eso. O sea que diga a sus sacerdotes del mundo entero de bendecir parejas de homosexuales y parejas de lesbianas. Eso va contra la moral, contra lo que está bien y lo que está mal. Imaginen al Papa San Pío X, al Papa León XIII, al Papa Pío XII, sacando un documento donde dice a sus sacerdotes de bendecir parejas de homosexuales y parejas de lesbianas. Es absurdo, es impensable. Él tiene algo claramente contra la moral que también nos muestra que se trata de un falso papa, de una antipapa, como se decía, expresión más de la antigüedad, un falso papa. Y por último, de Francisco, ni hablar de sus insinuaciones de que Cristo no es Dios. Más grave imposible. Cristo sí es Dios. Y todo el nuevo orden mundial que se quiere formar absolutamente anti Dios y absolutamente anticatólico necesita el punto de intentar, por lo menos no lo van a conseguir, la negación de que Cristo es Dios. Francisco les insinúa, así es que no les dice con todas las letras, porque después van y vienen, que Cristo es Dios. Gravísimo, a más no poder. Francisco, perdón, me confundí. Francisco les insinúa que Cristo no es Dios. Más grave imposible. Y nosotros católicos, con su gracia, hasta la muerte,
Cristo sí es Dios. Pero capítulo aparte, me quiero alargar un poco, porque es necesario más para Colombia, Benedicto, el famoso caso Benedicto. ¿Por qué? Porque en Colombia, gente buena, gente que quiere combatir, gente que desea ese catolicismo, no faltan y los conocemos, algunos de ellos, el doctor Galat, José Galat, que en paz descanse, y el grupo que dependía de él, y de paso rezamos por él en la misa, pero su grupo muy erradamente sostenía por estas cosas tan graves de Francisco, que Francisco es un falso papa, más Benedicto, él sí que es un gran católico, ortodoxo y verdadero papa. Falsísimo, falsísimo, son lo mismo, defienden lo mismo, simplemente que Francisco tiene un estilo más desfachatado, pero no hay ninguna diferencia de fondo. Para traer 2 o 3 puntos, para recordar las acciones de Benedicto y desvirtuar esa idea de alguna gente buena que piensa que él sí ha sido papa y que fue el último papa que hemos tenido, falso. Juan Pablo II lo mismo, Pablo VI, Juan XXIII, pero sobre Benedicto basta recordar algunos pocos ítems y ver la gravedad, y en eso también se muestra el falso papa. Por empezar, él fue uno de los creadores, no el único, de la falsa iglesia moderna y la religión falsa moderna que surge con el Concilio Vaticano II. Él fue uno de los cerebros, entre comillas, del Concilio Vaticano II, con el cardenal de Múnich, asesorando a él. Otro error gravísimo y evidente contra la doctrina católica, y un papa no puede hacer eso. Sus defensas muy reiteradas, tanto del documento del Vaticano II de la libertad religiosa, como de distintas alocuciones personales a favor del falso derecho condenado siempre por la Iglesia Católica a la libertad religiosa. Allí tienen otro punto que es imposible respecto de él que un verdadero papa hable contra la realidad del error grave y condenado que lleva el falso principio de tener derecho a cualquier cosa en lo religioso. Yo no tengo derecho a cualquier cosa en lo religioso, hablar de esa manera es una herejía. Benedicto XVI habla así. Yo en lo religioso tengo derecho a seguir a Dios, al único verdadero Dios. Me podré equivocar, pero no hay un derecho a hacer lo que uno desea, lo que uno quiera, la libertad religiosa. Eso es falso y está condenado reiteradas veces, muy reiteradas veces por los verdaderos papas. Otro ejemplo más de Benedicto que lo muestra como falso papa, por supuesto, Asís III. La así llamada mega reunión global de mezcla de todas las religiones de la tierra en Asís, la llamada Asís III, otros la llaman Asís IV. Él invita hasta a los ateos, el que no cree en nada, para hacer oraciones todos en común. Siempre fue condenado eso por la Iglesia Católica. Un verdadero papa de la Iglesia Católica no hace acciones. Caritas in Veritate, su documento del año 2009, él pide un supuesto verdadero papa católico, no es un verdadero papa, pide un gobierno mundial con todas las letras y fuertemente, y dice que debe ser un gobierno fuerte para que sus decisiones se respeten y se cumplan. En ese documento allí está. Y no solamente eso, uno puede preguntar, ¿y de quién va a ser ese gobierno mundial cuando se dé? Seguramente va a ser de San Roberto Belarmino, de los santos de la Iglesia Católica. ¿De quién va a ser el gobierno mundial? No están las profecías. Y como si fuese poco, remata diciendo que esto se debe hacer según los lineamientos de la ONU, la institución más anticatólica del planeta Tierra. El supuesto Papa Católico pidiendo un gobierno mundial con los lineamientos o los estatutos de la ONU. Allí estoy para dar algún ejemplo y quería traer a colación Benedicto, porque en Colombia es un caso especial de gente buena que cree que él sí fue un verdadero papa. No fue un verdadero papa, ha defendido todo lo falso de esta iglesia moderna creada con el Concilio Vaticano II, como estos ejemplos y otros tantos. Y el error anterior de sostener que el papa, cuando se dice ex cátedra, se refiere a su magisterio solemne, no el magisterio ordinario, sí es el magisterio ordinario también infalible, pero estos errores hacen, y se ha llamado en este mundo, de reconocer al supuesto papa y resistirlo, y no seguirlo en sus errores, cuando en realidad un verdadero papa, lo vamos a repetir, no puede enseñar nada, ni contra el dogma, ni contra la moral. Allí entra la fraternidad San Pío X,
allí entra, y son todos errores gravísimos en el fondo, el Instituto del Buen Pastor, allí entra la Fraternidad San Pedro, la falsa resistencia a Monsieur Williamson, Force, Lejas, Tomás, etc. y algunos sacerdotes en Colombia, casualmente. Mis antiguos compañeros, yo quería decir en esta predica unas palabras sobre mis antiguos compañeros y toda esta realidad y todas estas tristezas y problemas en los cuales nos vemos en esta realidad del mundo, de esta falsa iglesia envuelta. Muy relacionado con todo lo que decimos, porque todas estas cosas tan graves que tratamos de decir, no lo hacemos, y Dios sabe que no es nuestra intención, no lo hacemos con ningún celo amargo. Yo todavía guardo un gran aprecio, es algo real, es algo cierto, a mis antiguos compañeros sacerdotes de combate, que luego hemos sido de la Fraternidad San Pío X, salvo que en comparación, podemos decir, a cuando éramos laicos, a cuando éramos seminaristas, a los primeros años de nuestro sacerdocio, hoy en día, en comparación a cuando éramos laicos, seminaristas y los primeros años de sacerdocio, hoy en día no se combate nada. Y hoy en día, aunque sea muy triste decirlo, está todo entregada la Fraternidad San Pío X a querer meterse en esa falsa iglesia moderna, a reconocer como si eso fuese la iglesia moderna. Y tal vez en esto de los papas es cierto que no se nos enseñaba el tema de la infalibilidad, o no se nos enseñaba bien, pero en tantas otras cosas, y por eso me voy a salir, aunque todo está relacionado, en tantas otras cosas que sí se nos decía todavía en nuestras épocas, y que todavía mis compañeros, con los que he sabido hasta hace poco inclusive, siguen pensando así, se ha cambiado. Y no se puede aceptar eso. Y no se puede aceptar eso. Yo realmente guardo aprecio a estos antiguos compañeros en el sacerdocio, los aprecio de verdad. Espero todavía una reacción, que sepan reaccionar, porque no está bien y no se puede aceptar. Y espero una reacción en los fieles, porque sobre todo los fieles antiguos han escuchado, ya me van a entender cuando dé los ejemplos, han escuchado otras cosas, si bien no lo del Papa, que siempre tristemente se ha manejado el error que recién manifestábamos, sí en otros puntos, y no se puede aceptar, y algo hay que hacer ante Dios. Por eso, en estos apuntes, yo escribí tal vez lo que son los 3 errores más graves en la Fraternidad San Pío X, para que consideren estos antiguos compañeros que sigo apreciando, para que consideren los fieles, por lo menos los que han sido los fieles más antiguos, que han oído otras cosas en la Fraternidad San Pío X. Y ser conscientes no es el amargo, pero es la realidad de que la cosa allá adentro está grave y algo hay que hacer. Primero, los 3 errores que considero más graves, no los únicos. Primero, lo que acabamos de explicar sobre la infalibilidad del Papa. Eso es bien grave. En la buena voluntad que conozco y que presupongo de mis antiguos compañeros, me animo a decir que es un error material. Yo no pienso en la maldad o en la formalidad de un pecado, pero es un error gravísimo. Es un error gravísimo porque va contra el dogma y contra la realidad de lo que es un verdadero Papa. Entonces, primer ejemplo, lo que ya dijimos, la infalibilidad. Segundo ejemplo, de algo que está muy grave dentro de la Fraternidad San Pío X, pasa lo mismo tristemente con el Buen Pastor, con la Fraternidad San Pedro. Reconocer esta falsa religión moderna como si fuese catolicismo. Esta falsa religión moderna y esta falsa iglesia moderna, creadas con el Concilio Vaticano II para aprovecharse y traicionar y dañar la buena voluntad de millones de seres humanos en un mundo entero, diciendo que eso es catolicismo, es cualquier cosa menos la religión católica, es cualquier cosa menos la iglesia católica. Y tan claro, y tan luminoso y tan patente porque es imposible. Es parecido a lo del Papa. En realidad la infalibilidad del Papa se deriva de lo que es la iglesia católica. Es absolutamente imposible que la iglesia católica, porque es creación de Dios, no es una creación humana, es imposible que la iglesia católica en forma oficial enseñe errores contra el dogma y contra la moral. Y esta falsa iglesia del Concilio Vaticano II, a más no poder, enseña errores contra el dogma, cosas malas, herejías, y contra la moral, cosas malas
para hacer en vez de condenar. La verdadera Iglesia Católica, desde que es algo de Dios, en su oficialidad como institución creada por Dios, es imposible que diga al mundo entero tantísimas cosas malas y equivocadas como hace esta falsa Iglesia del Concilio Vaticano II. Y la Fraternidad San Pío X, a sus fieles, a sus sacerdotes, les dicen que eso es la Iglesia Católica, que eso es la religión católica, es cualquier cosa menos la religión católica. El mismo Monseñor Lefebvre llegó a decir, ellos, esta gente modernista, los que han hecho el concilio, han creado otra cosa que no es la Iglesia Católica. Pregunten a sus sacerdotes, los fieles, sobre estas palabras. Entonces es muy grave también que ante sacerdotes, ante feligreses, llamen Iglesia Católica a esa, perdón que lo diga así, cosa creada con el Concilio Vaticano II. Es cualquier cosa menos la Iglesia Católica. Eso. Es una falsa Iglesia moderna, es una falsa religión moderna. De la mano con esto, y dentro de este segundo ejemplo, el Concilio Vaticano II. ¿Cómo la Fraternidad San Pío X o grupos similares van a llamar a eso un verdadero concilio de la Iglesia Católica? Un verdadero concilio general de la Iglesia Católica jamás puede enseñar ningún error en nada. No, en la Fraternidad se dice no, tiene cosas muy graves, pero tiene cosas buenas también. Entonces un concilio de la Iglesia Católica puede tener errores graves y cosas buenas. Revisen Trento, el concilio de Trento, a ver si tiene cosas graves y cosas buenas, si tiene errores graves y cosas buenas. Revisen el Concilio Vaticano I del dogma de la infalibilidad, a ver si tiene cosas malas y cosas buenas. Jamás un concilio de la Iglesia Católica puede enseñar a toda la Iglesia cosas malas, herejías y cosas contra la moral. El Concilio Vaticano II está lleno de eso. Entonces es un conciliábulo, es un anticoncilio, y esto también es gravísimo y es inaceptable que se llame magisterio o enseñanza católica a ese concilio, no sé ni qué adjetivo usar. Y tercer ejemplo de errores graves que están en la Fraternidad San Pío X, reconocer oficialmente, dentro de la infalibilidad está el reconocimiento de estos falsos papas que dicen herejías, como el mismo padre Pagliarani lo reconoció. Eso está dentro de la infalibilidad de los falsos papas. Pero el tercer punto, y en esto sí, es muy claro la diferencia entre lo que uno escuchaba como laico, como seminarista en nuestros primeros años sacerdote. Inclusive, algún paréntesis, ya diré a qué me refiero. Creo que me dijeron en el mes de enero, hace un año, en Argentina, dos antiguos compañeros míos, frente a un sacerdote moderno, sin mala voluntad, le dijeron, usted no puede confesar. ¿A qué me estoy refiriendo? Es un absurdo, pero todavía tienen el chip, disculpen que me explique así, de qué se nos decía antes. ¿Por qué? Es una incoherencia, es algo ilógico. La Fraternidad San Pío X, y esto también es gravísimo por las consecuencias que trae, reconoce oficialmente la validez de los sacramentos modernos como salen, por lo menos oficialmente, de los libros de esta falsa Roma moderna. Reconoce oficialmente la validez de todos los sacramentos modernos. ¿Qué se nos decía todavía de laico, de seminarista, y por lo menos en los primeros años que se escuchaba en mi antigua congregación? Sobre los problemas graves de invalidez, por dar el ejemplo, y vuelvo a la anécdota de lo ocurrido allí en Argentina, de los sacerdotes modernos y de los obispos modernos. Mas hoy, sin embargo, la Fraternidad San Pío X dice oficialmente que sí vale el rito de ordenación moderna y sí vale el rito de obispado moderno. En nuestra época no. Y estos compañeros, a pesar de que oficialmente se dice eso, a un padre moderno le dijeron, usted no puede confesar. Otro antiguo compañero, también bastante reciente, le dijo, yo no lo puedo dejar celebrar misa, lo cual es una gran incoherencia. En Bogotá, grave, pero por lo menos guardando la lógica del reconocimiento de los sacramentos modernos, el prior anterior, no sé si el actual o hay unos rumores, no sé, el prior anterior dejaba celebrar misa y confesar a un sacerdote moderno. Gravísimo, porque entonces no es misa ni vale la absolución,
pero guarda una coherencia con lo que dice oficialmente la congregación. Nosotros no fuimos educados así. Hasta hace poco me dijeron, puede haber algún error, que por la época de Chiquinquirá, no me acuerdo, también dejaban un sacerdote moderno, no sé si confesar o como sacramento. Esto no lo he podido saber en máxima fehaciencia, pero una persona me lo dijo que va a misa haga. En Buenos Aires, en mi país, se les decía a los fieles que podían ir a una misa a un sacerdote moderno en Mar del Plata. Ya lo dije en alguna prédica. En San Pablo, Brasil, me dijeron que es totalmente una práctica común y que creo que viven allí algunos sacerdotes modernos o han vivido, se les dejaba celebrar misa y confesar como si nada. En Europa, y punto final, porque es mucho más grave, ya no sacerdotes modernos, obispos modernos. Ya lo saben, en Europa, Vitus Wonder, que tiene sacerdocio moderno y obispado moderno, inválido. Sin embargo, se lo deja celebrar como obispo sin ningún problema. Participa el padre Shakur, el padre Schönberger, etcétera, etcétera, con báculo, con mitra. Y ahora, el año pasado, por primera vez se le dejó hacer los santos óleos, o sea que va a haber extremas unciones inválidas, confirmaciones inválidas, los que usen esos santos óleos, gravísimo. Próximamente, tal vez, ordenaciones, porque si guardan su lógica, no tienen por qué prohibirle a Vitus Wonder, que hace 5 años más que ejerce como obispo, no tienen por qué prohibirle que haga ordenaciones sacerdotales. Y cuando haga ordenaciones sacerdotales, yo creo que simplemente es preparar a los fieles para cuando eso llegue. Cuando haga ordenaciones sacerdotales, van a tener sacerdotes inválidos. Es gravísimo. Pues bien, este punto ni era así cuando nosotros éramos laicos, ni era así mientras estábamos en el seminario con mis antiguos compañeros, que vuelvo a insistir, yo los aprecio. Y no era así en los primeros años del sacerdocio. Después se hizo ley y declaración oficial como el señor Felé ante la Roma falsa, y nada cambió. El superior actual, Pagliarani, no retracta ni desmiente y sigue adelante con todo esto. Algo conocido también. Para terminar, un último tema, todo relacionado, aunque me salgo algo, pero que es necesario responder. El superior de aquí, de Bogotá, el padre Javier Conte, que conozco desde el seminario de Argentina, ha hecho declaraciones equivocadas, erradas, y que hacen un daño muy grande. Y como él las ha hecho públicas, yo debo responder públicamente, estoy obligado a responder públicamente. Él se ha referido muy erradamente y con enorme daño, diciendo que las consagraciones de obispos de la línea episcopal que recibimos tanto Monseñor Pierre Roy como yo mismo son dudosas, por ser la línea de Monseñor Tuc, lo cual es falso, basta equivocado, basta estudiar lo que hemos escrito años atrás y repartimos como motivo de la ordenación sacerdotal del Padre Pío, que vamos a pedir que lo pongan de nuevo con esta prédica allí en nuestro canal de YouTube. Allí podrán ver el fondo, que ya lo tuvieron que ver, y fue todo el tema cuando el Padre Pío fue ordenado sacerdote. Es exactamente lo mismo, no hay que volver sobre el tema. Más pondremos de nuevo los textos a disposición de nuestros fieles. Con eso la cuestión de fondo queda más que aclarada. Nos basamos esencialmente en el padre Checada, que escribió magníficamente sobre el tema y jamás fue refutado. Pero hay otro tema muy interesante, que esto sí es nuevo, por lo menos la información, que tal vez es lo más interesante para agregar ahora, que manejamos nosotros aquí en Hispanoamérica. Es una información que me llega también de un antiguo sacerdote de la Fraternidad de San Pío X. La información la tengo en francés, vamos a tratar de hacer una traducción. El 17 de octubre de 1981, Monseñor Tuc consagra obispo a Monseñor Carmona. Él luego consagra obispo a Pivarunas a Monseñor Donald a Monseñor Rodrigo da Silva, que es lo que nos compete a nosotros. Se trata de sembrar una cierta duda, así lo ha dicho el superior de Bogotá, sobre la validez de esas consagraciones. Pues bien, 2 meses después, atiendan bien, es muy corto, pero es absolutamente categórico.
En octubre de 1981 se produjeron estas consagraciones. 2 meses después, en diciembre del mismo año, el padre Bruno Schaeffer, S-C-H-A-E-F-F-E-R, Schaeffer, recibió la ordenación sacerdotal de Monseñor Tuc también. Después de un tiempo, este sacerdote deseó trabajar en la fraternidad San Pío X y trabajó en la fraternidad San Pío X. O sea que tuvo su sacerdocio también de Monseñor Tuc. Él tenía un video de su ordenación sacerdotal por Monseñor Tuc. Ese video del padre Bruno Schaeffer fue visto por Monseñor Tissier de Malherbe entero, y Monseñor Tissier de Malherbe declaró que la ordenación sacerdotal recibida de Monseñor Tuc por este sacerdote, dijo, comillas, sans aucun doute valide, sin ninguna duda válida. No sé si el padre Conte no sabe estas cosas, tal vez sí, tal vez no, pero cómo no traerlas a colación. Vale decir que este sacerdote, en el caso de haber recibido su sacerdocio de Monseñor Tuc, como eso sembraba, podemos decir, algún tipo de duda, fue analizado su ordenación, con el video de su ordenación, por Monseñor Tissier de Malherbe, y sentenció, volvemos a reiterarlo, sans aucun doute, válido, sin ninguna duda, válido. ¿Qué pasó con este sacerdote? Pues bien, nada más y nada menos que se quedó años trabajando con la fraternidad San Pío X, venida de Monseñor Tuc, en la iglesia más importante del mundo, que tiene la fraternidad San Pío X en París, en la iglesia de San Nicolás de Chardonnay. Años trabajando allí, y además era un muy buen sacerdote, por la información que yo tengo. Todos los fieles en esos años que él ejerció su apostolado en París quedaron edificados de cómo era este sacerdote, de su celo, de su amor por la iglesia, de sus virtudes, y se mantuvo además sede vacantista. Otro detalle, trabajó años en París y se mantuvo en su posición sede vacantista, de que estos falsos papas modernos no son tales. Pero lo más interesante para lo que ha ocurrido es traer a colación que ahí tienen un sacerdote, 2 años después de las polémicas, llamemos así, consagraciones sacerdotales de Monseñor Tuc, que es ordenado 2 meses después como sacerdote por Monseñor Tuc, que termina trabajando en la fraternidad San Pío X durante años en París, cuya ordenación sacerdotal fue analizada por Monseñor Tissier de Malherbe, y el mismo Monseñor Tissier de Malherbe declaró que sin ninguna duda es válido. Es un detalle para considerar. No sabemos si esto lo sabe el padre Conte, por lo menos deberá ser considerado por él, y ser cuidadoso porque en la fraternidad San Pío X, yo he sido de allí, no se estudia el tema de la validez o todos estos pormenores de las consagraciones episcopales que descienden de esta línea, y hablar con una cierta ligereza o sin saber profundamente de lo que se está hablando y querer sembrar un daño. No digo, me expresé mal, porque yo no puedo juzgar las conciencias. Objetivamente, hacer un cierto daño con expresarse públicamente de esa manera no está bien. No está bien, y ahora debería considerar el tema de fondo, tal vez en estos trabajos del padre Checada, o lo que yo mismo intenté escribir en su momento, años atrás, y debe buscar este antecedente del padre Schaeffer en París, en San Nicolás de Chardonnay, y qué pasó con él, y cuántos años siguió trabajando con la fraternidad de San Pío X, y quién fue el que analizó la validez o no de su ordenación, y tal vez decir nuevamente otras palabras y también en forma pública. Ahí dejamos las palabras de hoy. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.